emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @Educar para la Vida en Instagram, La Vida 2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo conversatorio del Encuentro Mundial Educar para la Vida. Hoy estamos con una asociación civil que se llama Aralma y nos está acompañando particularmente Sonia Almada para contarnos un poco más de su experiencia, de lo que hacen y pues de este trabajo tan importante que realizan para la erradicación de las violencias hacia niñas, niños y jóvenes. Muy buenas tardes, Sonia, te damos la bienvenida y estamos muy emocionados de contar contigo y de conocer un poco más sobre ustedes. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación al encuentro de Educar para la Vida. Es un honor para mí especialmente y para nuestra asociación civil participar de un encuentro como este, ¿no? Que busca movilizar miradas narrativas acerca, ¿no? de la paz. Les voy contando, digamos, de qué se trata Aralma. Aralma es una asociación civil, fue fundada en 2003 y comenzamos a ofrecer, la mayoría éramos psicólogos, yo soy psicóloga clínica, psicoanalista, la mayoría éramos psicólogos, así que comenzamos a ofrecer asistencia psicológica y capacitación. Lo que nos pasa a los psicólogos cuando atendemos, y especialmente cuando atendemos a poblaciones vulnerables, como son las mujeres y los niños, nos encontramos con el horror, ¿no? El maltrato hacia los niños y las mujeres, la violencia sexual específicamente. Así que después de algunos años de atender clínicamente, pensábamos, bueno, ¿cuántas personas uno puede ayudar? Y con una asociación civil, digamos, que tiene, tenés espacio, lugar y estrategia, digamos, porque para eso fue creada, podés atender cientos y hasta miles de personas, pero nos quedaba corto, digamos, como una intervención real sobre la sociedad. Así que comenzamos a salir a la calle, específicamente los primeros lugares donde empezamos a hacer como una extensión de trabajo fueron los hogares convivenciales. Explico, acá en Argentina se llaman hogares convivenciales a los lugares que alojan a los niños privados de cuidados parentales, de cuidados familiares, que son los niños que a veces son separados de la familia porque directamente quedan huérfanos, no quedan, no hay personas que puedan cuidarlos, otras veces son separados de su familia por situaciones de violencia, negligencia y distintos tipos de desamparo. Nos encontrábamos allí con que, si bien en muchos lugares los atendían muy bien, había otros espacios donde se atendía a los niños como se cree en general que se tiene que atender a los niños, ¿no? Que es arroparlos, darles de comer. Entonces nos encontrábamos con bebés acostados en cunas, en diferentes cuartos, digamos, a veces a oscuras y totalmente inmóviles. Por el conocimiento que nosotros tenemos, por lo que estudiamos, que es la psicología, sabíamos, hay un psicoanalista, René Spitz, austríaco, que hizo una investigación muy importante acerca de lo que les pasaba a los niños cuando eran privados del afecto, digamos, de la crianza desde lo afectivo, que sufrían diferentes patologías, lo llamó hospitalismo, marasmo, y también llegaban a la muerte, ¿no?
a partir de allí dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que tratar de incidir en un cambio, no solo en estos espacios, pero comenzamos en estos espacios, ¿no? Desde lo llamamos capacitación, pero en realidad eran experiencias con los cuidadores, de poder contarles que los niños son, por su propia indefensión, necesitan del otro, y no solo del otro como un enfermero que lo asista, digamos, en darle la mamadera o la papilla, y lo duerma por las noches, sino de un otro que pueda libidinizar ese cuerpo, ¿no? Que pueda ofrecerle el afecto que los humanos necesitamos para crecer, porque si no realmente morimos. Así que empezamos a construir, digamos, ese anclaje con los cuidadores, las autoridades, y así de a poquito nos fuimos como corriendo a diferentes espacios, a otras ONGs, pero siempre en relación a cuidados de niños y adolescentes y sus familias, ¿no? También hicimos prácticas, bueno, yo vengo de una práctica hospitalaria de muchísimos años, entonces también pudimos tener una incidencia en trabajo en diferentes hospitales de Buenos Aires. Después de eso, de empezar, digamos, a recorrer un poco más el territorio, nos dimos cuenta que, bueno, que podíamos organizar jornadas donde contar aquello que padecían los niños. La crianza de los niños en toda Latinoamérica, especialmente en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, sigue siendo tutelar, patriarcal, adultocéntrica, entonces está más basada en las necesidades de los adultos que en las de los niños. Al tener nosotros por lo menos esta mirada acerca de cómo se trata a los niños y saber acerca de todos los tipos de violencia a las que son expuestos, y cómo los adultos que muchas veces cuidan y crían han sido expuestos a violencias que no pueden como elaborar, ni siquiera decir, digamos, ¿no? Porque está naturalizado el maltrato. Entonces, bueno, empezamos a organizar también jornadas dentro de la Universidad de Buenos Aires, que es, bueno, mi cuna, digamos, desde ahí yo salí, también hice muchos trabajos ahí, así que empezamos a hacer jornadas, hicimos muchas, 9 creo jornadas, una por año, sobre distintas cuestiones que les pasaban a los niños y cómo desde lo social, lo político, desde lo familiar, se podía incidir en un cambio importante. Luego llegó el 2015 y la incidencia, digamos, de la cuestión de género, digamos, que estaba establecida, por lo menos en Argentina, y era importante, pero bueno, con el 2015 y la organización del Ni Una Menos, abrió los ojos un poco más hacia las problemáticas que padecíamos las mujeres y los niños. A partir de allí también empezamos a trabajar, además de lo que veníamos trabajando, la incidencia del género o la falta, digamos, de, eh, de la cuestión de la necesidad de problematizar la cuestión del género como una de las cuestiones que atraviesa nuestra identidad, digamos, desde bebés, ¿no? A partir de allí comenzamos, las jornadas nos quedaron chicas, digo, porque esto ha sido napoleónico en un sentido positivo. Organizamos el primer Congreso Mundial, donde invitamos bueno, a disertantes de diferentes lugares del mundo, lo hicimos en el Congreso de la Nación, en la biblioteca. Nos mandó, que nos llamó muchísimo la atención, una carta al Papa Francisco, apoyando, digamos, el trabajo que estábamos haciendo desde la asociación. Nos llamó la atención en relación a que nosotros trabajamos mucho con violencia sexual padecida en la infancia, muchísimo, digo, trabajamos la temática y somos especialistas en esto. Entonces nos llamó la atención, digo, bueno, un líder mundial, digo, y una iglesia muy cuestionada en relación a ese tipo de violencia, apoyar esta causa, la verdad es que nos pareció un gesto positivo también en ese punto. A partir de ese congreso seguimos haciendo jornadas territoriales, ahí invitando ya a niños a expresarse. Entonces, jornadas en la calle, bueno, y en diferentes espacios donde niños, niñas y adolescentes podían, a través del arte, a través de talleres, contar eso que les pasaba,
desde, digamos, las cosas feas hasta las cosas lindas, lo que sueñan, lo que piensan, y en general es muy distinto, digamos, la mirada adultocéntrica acerca de lo que necesita un niño es muy distinta a lo que piensa el niño de sí mismo y de sus propios compañeros, amigos, y otros parientes niños. Así que nos parecía que era importante empezar a descentrar esa cuestión, ¿no? A partir de todo este trabajo logramos una alianza con IBM, eh, para armar un protocolo de actuación ante las situaciones de abusos y malos tratos, ¿no? Desde una página web, cualquier persona podía acceder, digamos, a esta página y pedir ayuda. Lo que queríamos es, viste, cuando uno necesita como que las personas abran bien los ojos, y puedan prestar atención a cuestiones que han sido naturalizadas, como una cachetada a un niño en la calle o unos gritos que uno escucha desde la casa, un bebé que llora demasiadas horas. Bueno, empezar a actuar en relación de que ahí puede haber alguien en peligro, ¿no? Los temas, digamos, que pusimos en agenda con estos congresos, en Argentina y en algunos otros países, porque vino gente realmente desde todo Latinoamérica y también de España, fueron, bueno, el abuso sexual, la educación sexual integral, importantísima como para, ¿no? Como ese signo de alarma que ayuda tanto a desnaturalizar las violencias, la niñez migrante, los menores que viajan no acompañados, el maltrato en general, la niñez indígena, la convivencia de niñas, la convivencia forzada y matrimonios forzados de niñas, y la mutilación genital femenina y el trabajo infantil, para nombrar algunos. En ese segundo congreso nosotros elaboramos un documento que firmaron todos los líderes que asistieron al congreso y que disertaron, fueron 250 disertantes, con 8 puntos relevantes, que yo no voy a contar todos porque sería muy pesado, pero sí me parece importante mencionarlos. El hambre en la niñez como una clara vulneración de los derechos de los niños y niñas, y especialmente en su condición de desarrollo. En Argentina, en este momento, hay millones de chicos afectados por el hambre y por la pobreza. Lo llamamos la pobreza infantil, es la pobreza en la infancia, y muchos han caído, digamos, en la barrera de la indigencia, ¿no? La inseguridad alimentaria, que también es un problema grave en toda Latinoamérica, ¿no? Otro de los puntos fue el maltrato infantil como una expresión de abuso de poder de parte de los adultos y que deja secuelas irreparables. La Sociedad Internacional de la Prevención del Abuso y la Negligencia Infantil asegura que hay, esto lo leo, no me quiero equivocar los números, que 5 niños mueren cada día debido al maltrato infantil. 5 niños mueren por día. Y uno de cada 4 niñas y uno de cada 5 niños, dicen ellos, y UNICEF tiene otras cifras, pero más o menos parecidas, son abusados sexualmente en la infancia. Voy nombrando algunas de las cuestiones que me parece importante. Hay 732 millones de niños y niñas en edad escolar viviendo en países donde el castigo físico en la escuela no está completamente prohibido, y son muchos los países todavía que la forma de disciplinar a los niños tiene que ver con el castigo corporal, y a veces el castigo corporal severo. En relación a lo que te contaba de la perspectiva en género, cuando empezamos a trabajarla como una incidencia muy importante, en los primeros años de vida se sabe que la constitución a nivel biológico, cognitivo y emocional es absolutamente, por supuesto, importante. Y en esa etapa se construyen, digamos, los esquemas y estructuras a través de los cuales nosotros nos vamos a ir manejando por el mundo, ¿no? Y mirando también el mundo. La construcción de la identidad, cuando está basada en modelos hegemónicos de cómo se debe ser, de qué color se debe tener y en qué hay que creer y cómo, ¿no? Y qué género es el que se nos asigna al nacer,
es una forma también de violencia. Nosotros decimos en Aralma que la violencia siempre comienza en la infancia. No es que aparece en algún momento de la vida, sino que nosotros nos criamos, nacemos y nos criamos en ámbitos donde nos enseñan formas violentas de comunicarnos y así después se repite como un círculo sin fin. En Argentina en este momento, el último informe de una organización, Mumalá, cuenta que desde el 1 de enero al 29 de octubre hubo 189 femicidios, de los cuales 187 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos. Digo, digo, a pesar de la visibilización a nivel mundial, digamos, de esta problemática de la violencia de género, todavía, por lo menos desde nuestra opinión, no es tan visible la violencia que sufren los niños a nivel intrafamiliar. Y este tipo de violencia que no es lo mismo ser huérfano que ser un huérfano de femicidio, ¿no? Y también ahí también tenemos una deuda pendiente con los huérfanos porque muchas veces también son los hijos o hijastros de los femicidas. Nosotros pensamos los infanticidios, que son muchísimos, muchísimos, y no están del todo calculados en nuestros países, como una forma de violencia, por supuesto, final, pero lo pensamos también como formas simbólicas de violencia, ¿no? La negligencia, el desamparo también son infanticidios porque al aparato psíquico muchas veces lo lastiman y lo lastiman para siempre. Se calcula que 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en los últimos años por causas, en la mayoría prevenibles, ¿no? Según las últimas estimaciones que ofreció UNICEF. Y una gran mayoría de muertes, 5.4 millones, ocurren en los primeros 5 años de vida. Y la mitad de ellos les sucede a recién nacidos. Es decir, que se fallecen por causas que pueden evitarse y tratarse oportunamente. El tema son las políticas públicas. Nosotros estamos impulsando desde nuestra asociación civil la creación en Argentina de un Ministerio de la Infancia y la Juventud. Nosotros creemos que es un gesto político importantísimo, porque si bien ha habido en este último año, en los últimos años, políticas, digamos, públicas generadas para tratar, digamos, como el plan 1000 días, para tratar, digamos, de sostener, digamos, la infancia y sobre todo la infancia en situación de pobreza, no alcanza para nada. Hay alrededor de 10.000 niños en Argentina privados de cuidados parentales, hay millones de niños en la pobreza, hay niñas forzadas a la convivencia, hay una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños, lo digo, y me parece una estimación corta, pero la verdad es que no tenemos datos oficiales, que son abusadas sexualmente. Hay niñas madres obligadas muchas veces a parir. Ahora nosotros hemos logrado la ley de aborto, sí, de la interrupción legal del aborto en Argentina, digo, porque teníamos grandes problemas para eso. Así que necesitamos un ministerio que pueda alojar todas las problemáticas que atraviesan la niñez y específicamente, y las problemáticas específicas que los atraviesan, que no son las mismas que les pasan a las mujeres o a las otras personas. No, a nosotros lideramos una campaña que se llamó muchos años La Voz de los Chicos, escrito con X, para poder mostrar la opresión del lenguaje sobre algunos grupos. Ahora se llama La Voz de la Infancia. Nos parece fundamental que se pueda escuchar la voz de los niños, porque al no escucharlos se incrementa su vulnerabilidad. Es uno de los principales, digamos,
El silencio es uno de los principales cómplices de la impunidad. Así que por eso nuestra campaña es que los chicos puedan hablar, que los adultos ayuden a que los chicos puedan contar lo que les pasa, cómo viven, cómo se sienten y qué necesitan, pero desde sus propios parámetros, ¿no? Vuelvo a decir, desde aquello que piensan los adultos. Bueno, el cuidado de la primera infancia como una base sólida para el crecimiento. Los niños, realmente hay demasiados niños privados de cuidados parentales, y si bien la institución de adopción funciona bien en Argentina, los adultos en general que quieren adoptar esperan bebés o niños pequeños. Y no solo hay bebés y niños pequeños, hay niños con enfermedades, hay niños adolescentes, hay niños mayores que necesitan una familia, y no al revés, digo, no es el adulto esperando armar una familia y adoptar un niño pequeño como si fuese una tabula rasa que recién se empieza, sino son el derecho que asistes a los niños a tener una familia. En relación también a los niños privados de cuidados parentales y a los niños en estancias infantiles, en lugares de cuidado, ustedes recordarán que en 2009 en México hubo un gran incendio donde murieron 49 bebés y 106 quedaron gravemente heridos, ¿no? Fue en la guardería ABC, en Sonora, en Hermosillo, México. Lo cuento esto porque me parece importante, me parece un símbolo importante de la negligencia del Estado. A pesar de ello, digamos, y de la ley 5 de junio, que los padres y familiares de esos niños víctimas de ese incendio y de la negligencia del Estado en ese momento, siguieron, digamos, trabajando, y con esa ley de protección, digamos, de la infancia. A pesar de eso, hubo 63 muertes después de guardería ABC en guarderías infantiles o estancias infantiles, como lo llaman en México. Acerca del punto de la niñez migrante, que necesita huir para sobrevivir, y muchas veces el hallazgo es la muerte, los abusos sexuales, los diferentes tipos de violencia. Hay más de 1.600 niños que murieron y desaparecieron entre 2014 y el 2018, que es la última cifra que yo tengo. Digamos, es un número que debería alarmarnos, digamos, poner los ojos de cada país en políticas públicas para la protección y amparo de esos niños. Del matrimonio forzado ya lo nombré, que no me quería olvidar, pero quería contar esto, que alrededor del mundo el número de matrimonios infantiles de ambos sexos también se ubica en 765 millones. La cifra incluye a unos 115 millones de varones que se casaron siendo niños. Se destaca además entre 7 de los 20 países donde este problema se registra con mayor frecuencia, en Latinoamérica hablo: Nicaragua, Honduras, Cuba, Guatemala, Bolivia, República Dominicana y Colombia. A partir, digamos, fue parte de nuestro documento, y por eso me parecía importante hoy mencionarlo, porque bueno, las cifras siguen creciendo, y en la pandemia todo esto se ha agudizado, como ustedes perfectamente lo saben, y bueno, estamos trabajando para que se les preste atención a estas temáticas. Además, en Aralma llevamos adelante investigaciones, las que podemos, porque la verdad es que nosotros no recibimos financiación alguna, ni del Estado, ni de las empresas, así que bueno, vamos haciendo lo que podemos. Hicimos una investigación acerca del comportamiento de madres y padres de niños pequeños 2 veces, una en 2007 y una en 2015, si no me equivoco. Que arrojó resultados, bueno, como los que les contaba, muy sorprendentes, ¿no? Una gran mayoría, el 80 y pico de
por ciento de los padres castiga físicamente a sus niños para poder disciplinarlos, ¿no? Así que realmente está naturalizado. Yo pongo como ejemplo siempre que, bueno, si yo me enojara con vos en este momento y estuviésemos, ¿no?, cerca, porque vos tirás un jugo en la mesa y manchás todo, probablemente yo no te diera una cachetada a vos porque, digamos, las reglas sociales de comportamiento dirían que no está bien. Pero si eso pasa a un niño, la verdad es que pasa como si nada. ¿No? Digo, y doy un ejemplo muy pequeño que espero que a un niño lo lastima mucho, que es una cachetada, como pueden ser palizas, submarinos, que es meterlos la cabeza bajo el agua. Bueno, los castigos físicos que nosotros hemos encontrado en estas investigaciones son aterradores, son del orden de la tortura muchos. Eh, Además de eso, hicimos una investigación acerca de adolescentes y el impacto de la tecnología sobre ellos, y encontramos que la mayoría de los adolescentes que pasaban más de 8 horas frente a una pantalla de la computadora, o que en general es en la pantalla de la computadora y no tanto en celular porque son juegos, padecía índices importantes de depresión. Digo, porque esto también está naturalizado, ¿no? Que bueno, los chicos juegan y está bien y estamos en la era digital, pero guarda que a veces, digamos, tantas horas de la pantalla esconden otras problemáticas que también hay que atender, ¿no? Hicimos una investigación que comenzó un poquito antes de que empezara la pandemia y terminó durante la pandemia, acerca de apropiación y sustitución de identidad de bebés y niños pequeños. En Argentina, durante la dictadura militar, se apropiaron de bebés de los detenidos desaparecidos, ¿no? Todavía las abuelas de Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos humanos siguen buscando a los casi 300 nietos y nietas que nos faltan. Pero además de eso, hay casi, según las organizaciones, según lo estiman las organizaciones que se dedican a esta temática, hay casi 3 millones de personas que buscan su verdadera identidad. Se trata de tráfico y trata de bebés y niños pequeños que existió antes de la dictadura, durante y sigue existiendo después. Hicimos una investigación donde lo que pudimos, no tenemos cifras porque es un crimen y está totalmente en la clandestinidad, pero sí pudimos despejar, digamos, algunas variables de cómo se compran y venden niños en Argentina. Y en este momento estamos filmando un documental que se llama Mamá, con signos de pregunta, como alegoría acerca de, bueno, esa persona que te apropió es tu mamá, o dónde está tu mamá biológica, ¿no? eh, Está totalmente prohibido, digamos, en Argentina eso, pero nosotros no tenemos una ley que tipifique la venta y la compra y venta de niños pequeños para cumplir roles de hijos como un crimen, y estamos también impulsando que se cree una ley en relación a esta temática. Durante la pandemia también lo que pudimos hacer, porque tuvimos que transformar todo nuestro trabajo de atención psicológica, de capacitación, todo lo tuvimos como todos, ¿no? Transformarlo en online. Así que organizamos, bueno, grandes encuentros online con referentes del feminismo, como Dora Barrancos, Diana Mafí y Rita Segato, para hablar, bueno, acerca de diferentes tópicos que nos parecía que había que discutir durante la pandemia porque no sabíamos dónde estábamos parados, con bueno, una cantidad enorme de gente que acompañó a las disertantes para escuchar qué tenían para decir acerca de eso. Hicimos vivos acerca del racismo. En nuestro país, por lo menos, se cree que no hay racismo y lo hay, así que nos parecía importante tocar esa temática también con referentes antirracistas que trabajaron impecablemente el tema. Hicimos vivos sobre los femicidios con una referente de México también. Bueno, sobre abuso sexual muchísimos, que los puedan encontrar en nuestras páginas, están todos ahí para consulta y para ver sobre maltrato, sobre adopción y apropiaciones, como te constaba. Y en este momento
estamos impulsando el movimiento que lo creamos junto a otras organizaciones, Derecho al Tiempo Argentina, porque queremos lograr la imprescriptibilidad del abuso sexual, del delito de abuso sexual padecido en la infancia. Así que ahora, el 19 de noviembre, es el Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y de la explotación sexual, que también tenemos que decir acerca de los niños y niñas que son forzados a prostituirse por un mendrugo de pan y por violencia, y tienen que padecer ese tipo de violencia, y después el rescate y la recuperación de esos niños es muy grave. No hay hogares en Argentina para los niños rescatados, digamos, de la prostitución, así que van a los hogares comunes, y son temáticas que hay que trabajar también de diferente manera. No es un abuso sexual común, digamos, es explotación sexual comercial. Así que el próximo 19 de noviembre vamos a hacer una jornada online también con expertos acerca de la temática de la violencia sexual padecida en la infancia, y el 18 en Buenos Aires lo vamos a hacer frente al Congreso de la Nación y en todo el país, en diferentes regiones del país, lo que llamamos una siembra de molinillos de viento, que es nuestro símbolo de lucha para impulsar esta ley, que tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso y queremos que se trate y que sea ley, y que todas las personas que hayan padecido violencia sexual en la infancia puedan denunciar al perpetrador que les robó la infancia en cualquier momento de su vida. O sabés que aquellos que hemos padecido violencia sexual tardamos a veces mucho tiempo, no solo en recordar, sino en hacerlo consciente, ¿no? Y poder, desde los fragmentos a veces, otros lo recuerdan toda la vida, nunca lo olvidan, pero hacerlo consciente, poder elaborarlo, poder contárselo a alguien después, que recién ahí poder decidir denunciarlo lleva muchos años, realmente muchos años. Entonces nosotros queremos impulsar esta ley para que todos los sobrevivientes puedan obtener justicia en el momento en que sea su momento para hablar. Por eso se llama nuestro movimiento Derecho al Tiempo Argentina, porque nos motivamos con la agrupación Derecho al Tiempo de Chile, que logró la imprescriptibilidad de la ley. Y también estamos organizando una gran muestra de arte con muy reconocidos artistas de todo nuestro país, que bueno, acerca de esta temática que vamos a estar exponiendo durante este fin de año y el año próximo. Así que bueno, hasta ahí les cuento, porque podría contar un poco más, pero bueno, para charlar un poquito si quieren. Wow, pues realmente muy, muy impresionante esta diversidad de acciones que ustedes realizan y realmente, pues a raíz de todas estas problemáticas y violencias que sufren niñas y niños, pues también muestra que hace parte, como tú lo decías, de un contexto donde muchos de los adultos y de las adultas actuales, pues fueron o han sido víctimas de esas violencias desde su infancia. Entonces quería preguntarte un poco cuáles han sido como sus aprendizajes, sus reflexiones, sus acciones alrededor de reconocer que quienes en este momento pueden estar ejerciendo violencias también en su momento pudieron ser víctimas, sobre todo en clave de cómo transformar nuestra sociedad y romper estas dinámicas de violencia que parecen perpetuarse. Sí, es una de las primeras cosas que nosotros igual estudiamos, los que estudiamos psicología, ¿no? Que esos círculos de la violencia siempre se repiten. Así que sí, lo que nos ayudó muchísimo desde que comenzamos a leer todo en clave de género y especialmente de feminismo, fue que, por ejemplo, las madres protectoras, que comenzaron a llamarse protectoras, digamos, después de todo este movimiento feminista, digo, estaban juzgadas fuertemente y también eran víctimas de violencia de género, ¿no? Hay un estudio, una investigación muy interesante, no me acuerdo en qué cárcel se hizo ahora,
que la hizo fue psicoanalista, después se dedicó a la divulgación, específicamente Alice Miller, que se dedicó especialmente al maltrato infantil, y ella hizo una investigación dentro de una cárcel. Ahora no me acuerdo el nombre, pero ya me va a venir. Donde trabajó con homicidas, ¿no? Para ver qué había pasado allí. Y lo que pudo lograr de esa investigación eran grupos, digamos, como de terapia, que nosotros lo hemos hecho, y lo hemos hecho también en cárceles de mujeres, que eso no llegué a contarlo porque no me alcanza el tiempo. Es ver qué los llevó, digamos, a ser victimarios, ¿no? En los relatos de todos había violencia padecida en la infancia, una violencia severa en general, los relatos de todos. Cuando ellos lograban recorrer esa violencia vivida en su infancia, empezaban a reconocer el crimen en realidad que habían cometido y mostraban, por lo menos ahí el estudio cuenta eso, un arrepentimiento de sus acciones. Así que como aprendizaje, digamos, de esa investigación y de nuestro trabajo también en cárceles con mujeres madres que están en la cárcel con sus niños, los niños están privados de libertad, los niños pequeños viven con sus mamás dentro del sistema penitenciario, fue que en realidad todo comienza en la infancia, entonces poder recorrer, digamos, esa subjetividad malograda, lastimada de los propios padres, ya ayuda al niño y por supuesto que ayuda al propio padre, madre, bueno, o la persona encargada de los cuidados. También nos pasaba lo mismo en los hogares convivenciales, donde nosotros veíamos alguna situación de maltrato o en instituciones, digamos, que alojan niños también, ¿no? La podés detectar y rápidamente, si te pones a trabajar con esos adultos, vos detectás que hay un maltrato no develado. Me ha pasado, Carolina, muchas veces, me invitan bastante a la televisión a hablar de estos temas, ¿no? Cuando hay algún caso, ¿no? Como resonante de violencia sexual o de maltrato, y me ha pasado de que en la televisión me han dicho periodistas o panelistas, me han dicho, bueno, pero a mí me han dado palizas, me han dado una cachetada, pero acá estoy y salí buena, digamos, ¿no? Como que soy una buena persona y en realidad, bueno, no es para confrontar en esos espacios, pero en realidad uno siempre repite eso que aprendió, digamos, la matriz cultural donde uno se cría, la repite, a no ser que sea muy consciente, ¿no? Entonces, yo siempre hago la misma pregunta, bueno, ¿a vos te dolía que te pegaran? ¿Te humillaba? ¿Te hacía sentir mal? ¿Tenías miedo? Sí, te contestan los adultos en general, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué le harías eso a un niño? ¿Por qué lo harías? Entonces, bueno, ahí me parece que sin sacralizar tampoco ni demonizar, hay personas que la verdad es que deciden un camino de crueldad, más allá de lo que les pasó en la infancia, digo, para también separar, ¿no? Eso, hay personas que deciden el camino de la crueldad, pero digo, para diferenciar como la agresión, algo natural que tenemos los seres humanos como para sobrevivir, la violencia, que es aquello que se repite sin saber que se repite muchas veces en relación a tu pregunta, y la crueldad, que es una decisión, ¿no? El terrorismo de Estado, crueldad, eso es una decisión, ahí no hay una repetición. Hitler, no está repitiendo una infancia traumatizada, ¿no? Está haciendo un daño porque es cruel y porque tiene que ver, digamos, con una decisión ética. Así que digo, para también separar las aguas, porque si no sería demasiado fácil y no, nos cuesta muchísimo. La verdad es que desarmar y deconstruir estas narrativas hegemónicas, ¿no? De que las mujeres y los niños deben ser tutelados y disciplinados para que anden más o menos bien. Sí, sí, de acuerdo. Y también mientras te escuchaba pensaba en esto último que decías alrededor de, bueno, cómo podemos transformar eso que hemos aprendido, ¿no? Un poco cuál es nuestra responsabilidad como personas adultas alrededor de cómo transformamos nuestras prácticas, nuestras formas de relacionarnos. Tú hablabas mucho al principio como de las formas adultocéntricas de relacionarnos.
Entonces también quisiera pedir si pudieras, digamos, como darnos pistas alrededor de, bueno, cuáles son esas tareas grandes que tenemos pendientes como adultos alrededor de Sí, desaprender y de se cortó. reaprender formas más cuidadosas. Sí, sí. Yo creo que una de las formas más valorables para mí es la empatía. Y que no, digo, y separándola como de la simpatía hacia el niño, ¿no? Empatía es realmente ponerse en el lugar del otro. Entonces, si a vos no te gusta que yo te humille o te pegue una cachetada porque se te cayó el jugo, tampoco le gustará a un niño. Entonces, poder pensar, digamos, qué le pasaría al otro, a ese niño, niña o adolescente en mi lugar. O sea, ¿cómo sentiría yo eso que le estoy haciendo? ¿No? Poder dar vuelta a eso, que eso es la empatía, poder ponerse en ese lugar. A mí me parece, creo que también el adultocentrismo tiene, digamos, la potencia que tiene es porque es muy cómodo para los adultos. Es realmente muy cómodo. Vos viste que hay hasta movimientos del child free, ¿no? Que bueno, hay hoteles, playas preparadas para que estén solo los adultos como si los niños molestaran. Y se entiende perfectamente, las personas que no quieren tener hijos no los deben tener, es más, no los deben tener porque si no hay deseo van a ser un desastre, así que no los tengan, eso está muy bien, pero prohibirle a un niño disfrutar de tales o cuales cosas por su categoría de ser niño es violencia total, porque es como si un niño dijera, bueno, yo no quiero que venga acá a esta playa gente entre 30 y 40 años, no lo puede hacer porque no tiene poder. ¿Por qué no tiene poder un niño? Porque no vota, porque no es directamente no es un ciudadano público, está confinado a la vida hogareña y en todo caso los que tienen suerte a la vida escolar. Entonces, digo, ¿termina siendo un sujeto de derecho? La verdad es que no. ¿Pero por qué? Por todo esto y porque el mundo es adultocéntrico por comodidad. Entonces, es más fácil pegarle, retar, mandar a callar a un niño que contestarle una pregunta, que poder consolarlo cuando se siente herido, maltratado, humillado, cuando la pasa mal, dormirlo por horas cuando le duele la panza. Digo, es muy difícil, pero es una decisión también, ¿no? No solo es las repeticiones del pasado, porque maltratados, yo creo que la mayoría de la humanidad ha sido maltratada de alguna u otra manera en la infancia y en diferentes espacios, no solo el familiar, el escolar también han sido espacios muy castigadores de niños, ¿no? Pero ponerse en un lugar empático de, bueno, ¿qué es lo que necesita este niño? ¿Qué necesita de mí? ¿Qué puedo ofrecerle yo? Y si no se lo puedo ofrecer, pedir ayuda. Hay un viejo proverbio africano que se necesita una aldea para criar a un niño. Bueno, si yo no puedo, empiezo a llamar aldea. La verdad es que criar a un niño es algo muy difícil, una de las cosas, por lo menos a mí, la más difícil que me ha ocurrido criar a mis hijos, entonces de las tareas más complejas que hay, ¿no? Para, para hacerlo, digamos, con paciencia y amor. Entonces, cuando uno puede, se necesita ayuda, bueno, se llama, amigas, parientes o lo que sea, pero la primera herramienta no puede ser el manotazo, la cachetada, el grito, porque si no, nunca vamos a salir de esto, ¿no? De este círculo de violencias infinita. Sí, sí, de acuerdo, que es grande el trabajo que requerimos hacer al respecto. Sí, sí. Y también un poco mientras te escuchaba pensaba claro, reconocemos que aún hay muchas maneras de violencia, pero también para ir cerrando esta conversación quisiera preguntarte cuáles son los lugares de esperanza, como en estos años de trabajo que has identificado y sobre todo también como en términos de ideas que antes eran aceptadas en la sociedad y ya no, como cuáles son esas transformaciones que se han venido dando y pues que esperamos que se sigan dando alrededor de la garantía de los derechos de niñas y niños. Sí. Yo, mira, lo que he notado en los últimos años, especialmente, fue como cierto freno en los padres, como, no sé, no,
no es que le puedo pegar y no va a pasar nada. Entonces le pueden pegar a un niño, y muchos lo siguen haciendo, pero hay un freno social, hay algo de la marca que empezó a hacer, se empezó a hacer carne, es bueno, los niños son sujetos, hay que respetarlos, hay algo ahí que se está moviendo, recién empieza, la verdad es que recién empieza, lamentablemente, pero me parece que bueno, que vamos hacia un lugar, así como las mujeres pudimos también, ¿no? Empezar a tener un poder que realmente no teníamos y que éramos como, digo, el mismo derecho que una vaca, ¿no? En años y años, ¿no? De la historia de la humanidad. Me parece que en relación a la infancia recién se está empezando, nosotros hace muchos años que estamos, pero lo que vemos socialmente es que recién se está empezando y hay un cambio. Se nota, ¿sabes en qué se nota también? En los libros infantiles. A mí que me gusta mucho la literatura también, hay un cambio, vos ves que empieza el niño a tener una propia voz, ya no es el niño que el bosque, ¿no? Como que el animalito y la jungla y la selva, sino hay un niño que pide cosas, que tiene unas necesidades, que charla, que comenta, hay movimientos, digamos, ya de que sostienen, digamos, que los niños pueden dar su opinión en relación a cuestiones políticas. En Buenos Aires y en alguna otra provincia existen los consejos de niños y niñas que los organizan el Ministerio de Educación, pero bueno, se encuentran a charlar y la verdad es que van haciendo acciones. Yo tenía la idea de poder armar esos consejos también en los hogares convivenciales, que es donde menos voz tienen los niños, ¿no? Así que me parece que hay un movimiento, una ola en relación a eso. Por ejemplo, el abuso sexual también está muy en agenda en estos tiempos, si bien no todo lo que uno quisiera, pero sí los niños aparte están alertas a los depredadores, ¿no? Como que tienen más señales, las maestras también, que son como el primer, ¿no? El primer lugar donde el niño habla, en las ONGs. Hay todo un movimiento que me parece para mí totalmente positivo, como de destape, de develamiento, de bueno, están acá los niños, necesitan ayuda, no son una minoría, se los minoritiza, pero no son una minoría, eso es un concepto de Rita Segato, no son una minoría y hay que respetarlos. Me parece que hay algo de eso que se está jugando fuerte y bueno, vamos por muchísimo más. Gracias, Sonia. Y esta es la última pregunta que quisiera hacerte antes de despedirnos y es, destaco un montón el hecho de que ustedes sean una organización de la sociedad civil y también el hecho de pues, que lo que nos comentabas, que no reciben ningún tipo de financiación ni pública ni privada, porque siento que actualmente se nos ha olvidado también la agencia que tenemos como sociedad civil y estamos un poco todo el tiempo esperando o demandando del Estado o esperando del sector privado. Y creo que ustedes hacen un ejercicio muy interesante porque al mismo tiempo que le demandan al Estado, que hacen campañas que visibilizan estas situaciones, también digamos que realizan un ejercicio muy pues desde sus intereses, desde su compromiso por una mejor sociedad. Entonces, pues también quisiera como resaltar eso, como bueno, cómo ha sido y cómo han llegado a hacer tantas cosas ustedes como una organización de la sociedad civil, un poco también en clave de que de pronto otras personas se inspiren y puedan decir, bueno, pues empecemos a hacer nuestras propias cosas. Sí, es muy difícil hacerlo sin financiamiento, la verdad. Lo que nosotros hicimos en principio fue atendiendo, digamos, pacientes de manera privada, lo que dejábamos, digo, te cuento exacta la cocina de Aralma, dejamos un porcentaje de nuestro trabajo particular para la asociación. Y así hemos sostenido cantidades enormes, digamos, de trabajo. Siempre fue, es personal, es de cada uno de nosotros que aportamos algo a la asociación. Hay momentos que son más difíciles, otros menos, pero bueno, lo vamos llevando así. La verdad es que teníamos una intención, no desde el Estado, porque la verdad es que preferimos no recibir
subsidios del Estado justamente por lo que vos mencionabas y porque por las cuestiones partidarias, políticas partidarias que a nosotros no nos interesa y no nos dejaría avanzar en ese sentido. Y estamos interesados a lo mejor en conseguir alguna financiación privada, pero no lo hemos conseguido. También nos han ayudado particulares, que eso nos vino muy bien, ¿no? Como, bueno, por mes o alguna ayuda extraordinaria, particulares, ¿no? O otros profesionales o personas de diferentes ámbitos que han visto que estábamos en un esfuerzo tremendo o para organizar, qué sé yo, las jornadas con los niños, entonces, bueno, nos daban los picos para traer a los chicos de diferentes lugares y otros mandaban las comidas, bueno, son esfuerzos, digo, para contarlo auténticamente, son esfuerzos muy, muy grandes, pero la verdad es que te da una libertad, una dignidad con el deseo que uno puede hacer, investigar lo que quiera, decir lo que quiera, y bueno, y tenés el prestigio intacto también, ¿no? Porque realmente nadie te puede decir absolutamente nada. Sí, yo sugiero que se armen organizaciones, porque aparte las alianzas entre organizaciones son muy beneficiosas, nos ayudamos muchísimo. Lo que nosotros no podemos hacer, el Alma no puede hacer, lo hace otra organización y realmente somos muchos. Por ejemplo, el Ministerio de la Infancia que te contaba, lo estamos impulsando desde 4 ONGs, que comenzamos con eso, bueno, y se van sumando, ¿no? Pero entre 4 empezamos y creamos un documento, digo, y es mucho trabajo, pues son reuniones, digo, uno tiene una propuesta real, digo, no es un decir nada más, ¿no? Hay una propuesta, hay un trabajo elaborativo, documental importante, ¿viste? De ver a dónde hay otros ministerios, cómo lo hacen, que hay en Paraguay y en Noruega, cuento también. Entonces, y eso lo hacemos con otras ONGs, y prestarnos hasta espacios, lugares. Ahora Aralma hizo una alianza con una ONG de Estados Unidos que se llama Child USA, que trabaja especialmente en abuso sexual, entonces estamos traduciendo el material que ellos tienen, que realmente tienen dinero para hacer investigaciones muy importantes, bueno, pero son investigaciones que nosotros necesitamos muchísimo en Latinoamérica, como por ejemplo qué pasa en los Boy Scouts, que tenemos en Latinoamérica y mucho, entonces en relación a la prevención del abuso sexual, así que con ayuda también de un profesional pudimos hacer la traducción y ahora estamos haciendo un librito que lo vamos a repartir gratuitamente a todos lados, pero sí, las alianzas sirven mucho y se puede hacer con esfuerzo, voluntad, sacrificio, ya se sabe, pero sí, sí se puede hacer y se puede hacer muchísimo. Así que yo aliento a que se armen grupos, movimientos, ONGs, todo lo que se pueda, porque hay mucho para hacer además, ¿no? De acuerdo, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Sonia, te agradecemos mucho por tu tiempo, por compartir con tanta generosidad todo lo que han hecho. Definitivamente siento que nos deja un panorama muy grande acerca de las responsabilidades que tenemos para detener las violencias hacia niñas y niños que aunque tú hablabas de Argentina, claramente son situaciones que se presentan en toda Latinoamérica y que aunque este encuentro se llama Educar para la Vida y tendemos a pensar en espacios de educación formal, lo que tú nos has mostrado es que realmente el bienestar de niñas y niños se da en muchos escenarios de los cuales no hemos hablado tanto, ¿no? Como estos hogares convivenciales, como los escenarios donde de pronto hay explotación laboral, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por ampliarnos este panorama alrededor de los retos que tenemos en educar para la vida de niñas y niños. Y bueno, pues los mejores deseos para todas las actividades que están emprendiendo, para estas propuestas que tienen con el Ministerio de Infancia y Adolescencia. Y bueno, gracias de nuevo por participar en este encuentro, Sonia. No, gracias, Carolina, muy amable, muy lindas tus preguntas y bueno, gracias por la invitación. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias a todas las personas que también nos acompañaron, nos escucharon, hicieron parte de esta conversación. Y bueno, pues que tengan entonces una muy buena tarde. Hasta luego.
Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.